Él solo quería que su hija se distrajera un rato en la plaza. Pero no imaginó que ese paseo inocente sería el primer paso para reconstruir su propia vida. Porque a veces, el amor no llega con flores, sino con cicatrices. Esta no es una historia de amor convencional. Es la historia de un viudo que había renunciado a sentir, de una mujer marcada por un pasado que no eligió, y de una niña que, sin saberlo, unió dos mundos rotos con solo una sonrisa. Pero también es una historia de prejuicios, de juicios familiares, de secretos que amenazan con destruir lo que apenas comenzaba a sanar. Y justo cuando parecía que todo iba a encontrar su lugar, una joven desconocida apareció en la plaza con una foto vieja y una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Eres Dolores Pérez? El sol caía sobre la plaza de San Nicolás como una caricia tibia en un domingo cualquiera. Las risas de los niños, el murmullo de los vendedores ambulantes y los aplausos improvisados de la gente que rodeaba a unos músicos callejeros tejían un cuadro casi perfecto. Pero para Julián, todo eso era ruido de fondo. Vestido con su saco azul marino, el rostro sereno y cansado de alguien que ha aprendido a disimular el dolor. Caminaba junto a Sofía, su hija de 7 años, como quien arrastra los pies sin rumbo fijo. Desde que Teresa, su esposa, falleció 2 años atrás, Julián no encontraba su lugar en el mundo. Su casa estaba ordenada, su agenda ocupada, su cuenta bancaria intacta, pero su alma andaba como una habitación cerrada desde hace demasiado. Solo por Sofía salía de casa los fines de semana. Por ella, y por esa promesa que hizo en el hospital cuando el mundo se le vino abajo. Pero lo hacía sin esperanza, sin esperar sorpresas, hasta ese día, hasta que Sofía lo jaló del brazo y le dijo, con la sonrisa encendida, «Papi, mira, esa señora baila como si volara». Y ahí estaba, Lola, moviéndose frente a la fuente como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. Con los pies descalzos, la risa abierta, y una libertad que desentonaba con todo lo que Julián había conocido. Y en ese instante, solo uno, Julián sintió algo que no sentía desde hace años. Curiosidad y miedo al mismo tiempo. Porque a veces, el verdadero cambio empieza con un momento tan simple como ver a tu hija bailar con una desconocida y no tener el valor de interrumpirlas. ¿Alguna vez sentiste que alguien llegó a tu vida cuando menos lo esperabas, pero justo cuando más lo necesitabas? Déjanos tu comentario. Queremos leerte. Bocadillo de diálogo. Julián no planeaba quedarse ese domingo por la tarde. Su único propósito era que Sofía corriera un rato, comprara una nieve, y luego volver a casa. Nada más. La vida, después de la muerte de Teresa, se le había vuelto eso. Una lista de tareas que cumplir. Sin alma, sin sorpresas, había aprendido a vivir con el hueco. No a sanarlo, ni a enfrentarlo, solo a ignorarlo. Pero ese día, en esa plaza llena de vida que él ya no sentía como suya, algo lo sacudió. Papi, mira eso. Sofía le señaló la fuente del centro. Y allí, como si el universo hubiera decidido ponerle una trampa hermosa, estaba ella, una mujer, sola, bailando entre la multitud. No buscaba atención, no actuaba para nadie, se movía como si el mundo no pudiera tocarla, como si estuviera danzando para sí misma, o para los fantasmas que aún no la dejaban en paz. Y luego ocurrió lo impensable. Sofía soltó su mano y corrió hacia ella. Julián quiso detenerla, gritar su nombre. Pero algo que no sabía cómo nombrar, lo paralizó. Desde la distancia, vio a su hija girar al ritmo de la música con esa mujer. Vio cómo reían, cómo se miraban sin palabras,
como si se conocieran desde antes. Desde otra vida. Y algo dentro de él crujió. No era celos, no era miedo. Era una punzada de vida regresando a un cuerpo que se había conformado con sobrevivir. Se acercó, lento, casi temblando. Papi, ella es Lola. Baila bien padre, ¿verdad? Hola, perdón, no fue mi intención quitarte a tu hija, dijo la mujer con una sonrisa sincera. ¿Segura? De esas que no piden permiso para existir. Pero Julián no sabía cómo reaccionar. Sentía que cada palabra de ella rompía las paredes que había construido para no sentir más. Y sin embargo, no quería alejarse. La conversación fue breve, torpe, cargada de silencios que decían más que cualquier frase. Ella no preguntó de más. No buscó saber, solo estuvo ahí, sin juicios, sin presión. Y eso, esa forma de habitar el mundo sin disculparse, lo desconcertó. Esa noche, Julián no durmió. Se quedó mirando al techo, como si ahí pudieran aparecer las respuestas que llevaba 2 años buscando. No era que se hubiera enamorado, pero por primera vez en mucho tiempo, quería volver a cruzarse con alguien. Con ella, y esa pequeña grieta en su luto, se volvió el inicio de un terremoto emocional que ya no iba a poder contener. Lola no era la clase de mujer que se dejaba conocer a primera vista. Su risa, que llenaba la plaza como un faro. Su energía que parecía desbordar los límites de la música. Todo eso era solo un disfraz. Un disfraz de libertad que ocultaba las cicatrices que no se veían. Porque lo que Julián no sabía era que esa mujer no solo estaba bailando. Ella estaba sanando. Sanando en cada giro, en cada paso, como si el movimiento pudiera desprender de su cuerpo todas las cadenas invisibles que la ataban a un pasado del que no quería hablar, pero que, al mismo tiempo, la definía. La mirada de Lola nunca era fácil de descifrar. Siempre había algo en su gesto, una leve sombra en sus ojos. Una pequeña grieta en la sonrisa que delataba algo más profundo que lo que dejaba ver. Un día lo entendería. Cuando le preguntó por su vida, por sus sueños, Lola fue evasiva. Respondía con una sonrisa, con humor, con ese brillo que hacía que todos a su alrededor se sintieran cómodos. Pero había algo que jamás contaba. Algo que, si se atreviera a decirlo, quizás destruiría la imagen que Julián había empezado a construir de ella. A Lola no le gustaba hablar del pasado. No porque tuviera miedo, sino porque no quería que nadie la mirara con lástima. Había sido joven, sí. Pero había sido una mujer rota en su juventud. Una mujer que tuvo que cargar con las decisiones equivocadas de otros. Decisiones que la marcaron de por vida. Su voz tembló por un segundo. La única vez que mencionó algo de su historia a Julián. Mientras caminaban juntos por el parque. Él le preguntó, por curiosidad, cómo había llegado a vivir tan libremente. No siempre fue así, dijo, bajando la mirada, evitando sus ojos. Julián, sin saber cómo, la animó a seguir. Ella sonrió tímidamente. Pero no se detuvo. La vida no siempre es como la pintan. Yo estuve en la cárcel. Pero no por lo que piensas. Su voz se quebró. Y por un instante, Julián vio algo diferente en ella. Algo que no podía ignorar. No robó, no mató, no fue violenta. Estuvo ahí por amor, por proteger a alguien que nunca la protegió a ella. A ese hombre, que había sido el único refugio en su adolescencia. Le debía todo, incluso su libertad. Fue él quien la arrastró a un mundo oscuro de decisiones que no pudo deshacer. Y cuando lo atraparon, ella guardó su secreto, guardó su culpa, porque en ese momento, ella pensó que debía protegerlo a toda costa. Las horas que pasó en prisión no fueron solo de tiempo perdido, sino de dolor, soledad, y aprendizaje a la fuerza.
Aprendió a confiar solo en sí misma. Aprendió que nadie vendría a salvarla. Y que su mayor enemigo era su propio corazón. Pero nunca dejó de sonreír. Nunca dejó que su vulnerabilidad se convirtiera en debilidad ante los demás. A medida que pasaban los días, Julián comenzaba a ver más allá de la fachada de Lola. Esa mujer, que bailaba para olvidar, que reía para sanar, tenía una historia que no podía ser contada en palabras fáciles. Al mismo tiempo, la mujer fuerte y segura que él veía en la plaza no era una mentira, sino una sobreviviente que había aprendido a esconder su fragilidad tras cada paso que daba. Cada sonrisa era un escudo. Cada movimiento en su cuerpo era un grito callado que pedía ser vista. Julián empezó a entender, lentamente, que quizás no todo en ella era como parecía. Pero aún le faltaba mucho por descubrir. La vida de Julián nunca había sido fácil. Pero su peor juicio aún estaba por llegar. Un juicio no ante un tribunal, sino ante los ojos de su propia familia, que siempre había dictado sus reglas, siempre había marcado los límites, y siempre había tenido la última palabra. Y ahora, ese juicio iba a ser más severo que cualquier sentencia judicial. Lo sabía, su familia nunca había sido amable con quienes no encajaban. Nunca había habido lugar para los errores, para los que se desviaban del camino. Siempre había sido cuestión de imágenes perfectas, fachadas sin fisuras, y sobre todo, una moral rígida que no toleraba ninguna grieta. Vanessa había dejado claro que la sombra de la familia era al mismo tiempo un castigo y una condena. Después del encuentro en la plaza, Julián no pudo evitar la creciente tensión que se había instaurado en su vida. La relación con Lola, la mujer que había logrado desestabilizar su mundo, estaba creciendo, sí. Pero con ella también llegaban las dudas, los murmullos, las presiones invisibles que se filtraban desde cada rincón de la familia. Vanessa, con su sonrisa perfecta y su fachada inquebrantable, nunca perdonó, ya no solo por la pérdida de su hermana Teresa, sino porque veía en Lola una amenaza para el control que siempre había tenido sobre todo. Sabía que si Julián comenzaba a mirar fuera de las sombras de su dolor, comenzaría a ver más allá de las expectativas que ella misma había impuesto. Sabía que lo perdería, y no podía permitírselo. No podía permitir que alguien como Lola se cruzara en su camino y desmoronara el pedestal de perfección sobre el que ella había subido con tanto esfuerzo. Así que, como siempre, Vanessa decidió jugar su partida. Y jugó sucio, el día que Julián se enfrentó a la confrontación con su hermana. En la casa familiar, todo comenzó a desmoronarse. No sé qué está pasando, Julián. Pero te estás equivocando gravemente, dijo Vanessa, con esa voz dulce que había aprendido a usar como veneno. Julián la miró fijamente, y por un instante, dudó, se dio cuenta de que aún le temía. A ella, a la familia, a las expectativas que siempre había tratado de cumplir. Pero algo se rompió dentro de él. Y no podía callarse más. Lola no era su error. No era una carga, ni alguien que necesitara ser rescatada. Lola era su elección. Una elección que no estaba dispuesta a esconder ni a arrepentirse de ella. No se trata de un error, Vanessa, se trata de ser feliz. Se trata de darle a Sofía lo que necesita. Y de empezar a vivir de nuevo. ¿Felicidad? ¿Felicidad? Eso que buscas no existe. Hermano, estás dejando entrar en tu vida a alguien que no tiene lugar aquí. No tiene familia, no tiene estabilidad. Y ahora la dejas entrar a la de Sofía. Esto es una locura. Las palabras de Vanessa lo golpearon con fuerza. Sabía que no estaba bien visto que Lola formara parte de su vida. Sabía lo que se decía a sus espaldas. Las conversaciones entre los familiares más cercanos que le hablaban a espaldas. Entre copas de vino, sobre la sombra
que ella representaba. Pero eso no lo iba a detener. No es ella, Vanessa, no lo entiendes, porque te crees que todo tiene que encajar en tus estándares. Pero el mundo no es perfecto. Y el dolor no se cura en una camisa de seda ni en una mansión. Ya basta. La cara de Vanessa se tornó rígida. El control se le escapaba. No podía permitir que Julián se alejara. Que se le escapara de las manos. Que se perdiera en una historia que no encajaba en la narrativa familiar perfecta que ella había cultivado. Eso era inaceptable. Así que la presión aumentó. Los prejuicios más profundos fueron arrojados sobre Julián. No con palabras sutiles, sino con un golpe directo a su núcleo. Te aseguro, Julián, que si sigues con ella, perderás todo, tu reputación, tu negocio, tu lugar en esta familia. El pasado de esa mujer te va a arrastrar. No hay duda, era una amenaza clara, y lo peor de todo es que Julián no sabía cómo responder. El miedo a perder a su hija. El miedo a ser cuestionado. El miedo a ser el villano en la historia que su familia contaba sobre él. Todo eso lo paralizaba. El peor juicio no era el de su hermana. El peor juicio era el de sí mismo. ¿Cómo podía permitir que una mujer con ese pasado, que él sabía tan roto y tan imperfecto, se convirtiera en algo que pudiera amparar y defender? Pero lo que Vanessa no entendía es que el amor no encaja en los moldes que la sociedad nos quiere imponer. El amor no sigue reglas. No sigue patrones. Y Julián sabía que, por fin, había encontrado algo real. Algo que no podía dejar ir. No por miedo ni por lo que la gente pensara, sino por lo que su corazón le gritaba. Lola había sido un bálsamo para él. Ella lo había sacado de las tinieblas. Ella había sido su luz. La luz que nunca pensó encontrar después de la muerte de Teresa. Y aunque su familia intentara imponerle un juicio sobre lo que era correcto o no, Julián sabía que si algo merecía luchar por ello, era ese amor imperfecto y salvaje que había encontrado. Era un día cualquiera. El sol ya se había puesto y las luces de la plaza se reflejaban en las calles mojadas de lluvia. Julián estaba sentado en la misma banca de siempre. La banca donde todo había comenzado. El lugar donde conoció a Lola y donde la vida parecía haberle dado una nueva oportunidad. Sofía estaba jugando cerca de la fuente. Su risa inundaba el aire como una melodía alegre y despreocupada. Pero dentro de Julián, algo pesado y oscuro le oprimía el pecho. No era solo el pasado lo que lo atormentaba. Era la sombra de algo que se avecinaba. Algo que él aún no comprendía. Los días se volvían más complicados. Vanessa, con sus amenazas veladas y sus intentos de manipular a la familia. Parecía estar siempre presente, acechando en cada esquina. Pero no era solo ella. Era el miedo de Julián a perderlo todo. A perder a su hija. A perder el control. Aunque había decidido seguir su corazón con Lola. La verdad era que cada decisión lo dejaba más vulnerable. Pero ese día, lo que vino a cambiarlo todo no fue el choque con su hermana. Ni las tensiones familiares. Fue un encuentro que, aunque inesperado, sentía como si ya estuviera marcado en su destino. Sofía, con su risa inocente, corrió hacia él y le entregó una flor silvestre que había recogido en el parque. Julián sonrió, tomando la flor en sus manos. Pero en ese preciso momento, vio algo que lo hizo congelarse. Desde el otro lado de la plaza, una mujer caminaba hacia ellos. Su figura era familiar. Pero no podía recordar de dónde. Lo extraño no era solo su rostro. Era su mirada. Aquella mirada de alguien que Julián ya había visto antes. En otro tiempo. En otro lugar. ¿Quién era ella? Julián frunció el ceño. Sus manos se apretaron alrededor de la flor. La mujer no se acercó de inmediato. Se detuvo unos pasos antes. Como si estuviera esperando algo. Y fue en ese instante cuando el tiempo pareció detenerse.
La mujer miró a Sofía. Luego a él. Y sin decir una palabra. Le extendió una foto arrugada en la mano. Julián la miró, incapaz de moverse. El rostro de la mujer era el mismo. Pero en la foto. Ella era mucho más joven. Vestía ropa sencilla. Y había un bebé en sus brazos. El bebé. Era Sofía. El aire se volvió denso. Casi irrespirable. Julián sintió cómo el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies. La mujer, con una expresión casi desencajada, repitió: «Soy Mariana. Soy tu hija». El impacto fue brutal, como una bofetada del pasado que nunca pensó que tendría que enfrentar. Julián no podía respirar. Su mente giraba con 1000 preguntas que no sabía cómo ordenar. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía esta mujer estar de pie frente a él y decirle que era su hija, cuando él nunca había sabido nada de ella? La revelación lo dejó sin palabras. La hija perdida, esa niña que había creído olvidada en las sombras del pasado. Una hija que, aparentemente, había sido entregada en adopción, pero que ahora regresaba a su vida. Como si todo lo que había dejado atrás fuera una mentira. Mariana, con su mirada llena de dolor y desespero, le mostró una vez más la foto. Julián la observó en silencio, como si el tiempo y el espacio se hubieran distorsionado por completo. Su mente se inundó de recuerdos. El hospital, el miedo, las promesas rotas. Teresa, su esposa fallecida, había sido parte de todo esto. Pero nunca le había contado. Nunca le había dicho que había tenido una hija antes de Sofía. Que había tomado decisiones de las que él nunca fue parte. Te juro que nunca quise separarme de ella, dijo Mariana con voz quebrada, como si le estuviera pidiendo perdón por algo que no entendía completamente. Pero me dijeron que no podía quedarme, que me la quitaban, que si no firmaba, me perdería todo. Así que firmé, y la dejé ir, Julián, y ahora, vengo a buscarla. El peso de esas palabras cayó sobre Julián como una piedra gigantesca. Todo lo que había creído que conocía sobre su vida, sobre su familia, sobre su propia historia, se desmoronaba en ese mismo instante. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo pudo Teresa haber escondido algo tan grande? ¿Algo que cambiaba todo? ¿Y qué iba a hacer ahora? Julián miró a Sofía, que jugaba cerca, ajena a la tormenta que se desataba en el corazón de su padre. Ella no sabía nada de esto. No sabía que la familia que siempre había creído suya, había sido construida sobre secretos, sobre decisiones que nadie le había contado. No podía dejar que esto la lastimara. Pero ¿cómo enfrentarse a Mariana? A esa mujer que le decía que era su hija. Y al mismo tiempo, ¿cómo seguir ignorando lo que sentía por Lola? ¿Cómo reconciliar estos dos mundos? Estos dos amores, que parecían estar luchando por ser parte de su vida. Mariana no estaba allí solo para traerle recuerdos rotos, ni para pedirle un perdón que nunca podría darle. Ella estaba allí para reclamar su lugar, para sacudir el mundo que Julián había construido y que ahora se desplomaba con cada palabra que salía de su boca. Julián, en medio de esa revelación brutal, sintió que su mundo ya no tenía lugar para él. ¿Qué decisiones iba a tomar? ¿Podría acoger a esta hija perdida? A esta hija que, en su corazón, siempre había sido un vacío, una incógnita que nunca había podido llenar. Pero lo peor estaba por venir. Lo peor no era el pasado que regresaba con otro rostro. Lo peor no era el dolor de una hija perdida. Lo peor era que ahora la familia que pensaba que conocía estaba dispuesta a sacarle todo. Y lo que él menos necesitaba en ese momento era una nueva guerra. Pero la guerra no le fue pedida. La guerra le fue impuesta. Las puertas del corazón, cuando se abren de nuevo, lo hacen con más fuerza que nunca. Y aunque el tiempo haya marcado cicatrices profundas, el amor tiene la extraña capacidad de sanar.
o al menos de hacer que las heridas se conviertan en algo que podemos vivir con ellas. Julián no entendía por qué el destino lo empujaba a este punto. A este lugar tan desgarrador, donde el amor que había sido su refugio ahora se veía amenazado por las decisiones que había tomado y las que aún no había hecho. Lola había sido su salvación, su ancla en medio de un mar turbulento, cuando todo parecía estar desmoronándose a su alrededor. Ella llegó, como un susurro cálido en una noche fría. Ella lo había conocido tal y como era. Un hombre roto. Un hombre que había fallado. Que se había sentido perdido. Pero lo amó de todos modos. Lo aceptó, lo abrazó sin preguntar, sin dudar. Sin embargo, cuando Mariana llegó con la verdad que nadie le había contado, cuando el pasado regresó con el rostro de una hija perdida, Julián sintió cómo sus cimientos se tambaleaban. La confusión, el dolor y el remordimiento se apoderaron de su alma. ¿Cómo podía reconciliar el amor que sentía por Lola, la mujer que le había devuelto la fe, con el peso de un pasado tan oscuro y oculto? Pero el tiempo no se detiene por las dudas ni por los miedos. El amor no pide permiso. Y Lola, al igual que él, no podía esperar para siempre. Ella tampoco había pedido permiso para amar, para creer en él, para caminar junto a él en la tormenta. Lola no era la mujer que esperaba una vida perfecta, sino la que estaba dispuesta a luchar por lo que sentía, por lo que quería creer. Julián se encontraba de pie frente a un abismo, una bifurcación en su vida que no sabía cómo cruzar. Mariana estaba en su vida ahora, y no importaba cuánto quisiera ignorar esa realidad. Su hija perdida ya había llegado. ¿Cómo sería el futuro de Sofía? ¿Cómo se iba a reconstruir una vida que había estado marcada por el abandono? ¿Por las mentiras? ¿Por los secretos? Lola, que siempre había sido su roca, ahora lo miraba con ojos que buscaban respuestas. Respuestas que Julián no sabía dar. ¿Cómo explicarle que, a pesar de todo lo que había pasado, él no quería perderla? Él no podía perder a Lola, porque en ella había encontrado algo que ni el dolor ni el tiempo podían destruir: la esperanza. Pero Lola, como todas las mujeres que han sufrido en el silencio, no iba a esperar eternamente. Ella no necesitaba que Julián le diera explicaciones para quedarse con él, pero sabía que su amor necesitaba ser protegido. Que el sacrificio que estaba dispuesta a hacer no podía ser en vano. Lola ya había dado lo mejor de ella. ¿Y si Julián no podía construir con ella un futuro? Entonces no valdría la pena seguir esperando. Una noche, mientras las sombras del pasado seguían acechando las ventanas de la casa que Julián y Lola habían logrado construir a duras penas, ella se acercó a él. Con la mirada firme, casi desafiante, le dijo lo que él había estado temiendo escuchar. Si no puedes elegir entre tu pasado y tu futuro, entonces quizás ya no hay espacio para los dos. Esas palabras le cayeron como un balde de agua fría. Era la última advertencia, el último empujón. Lola estaba cansada de esperar a que Julián decidiera entre ella y una hija que nunca había pedido. Pero, por extraño que pareciera, esa conversación fue lo que lo despertó finalmente. El miedo a perderla a ella fue más grande que cualquier incertidumbre que sentía por el pasado. Y esa noche, Julián decidió que el amor que compartía con Lola merecía ser protegido. No era un amor perfecto. No era un amor sin problemas. Pero era un amor real. Construido a base de confianza, lucha y promesas cumplidas. Con el corazón en la mano. Sin más máscaras, Julián le pidió a Lola que no se fuera. Que luchara con él. Que juntos construyeran algo que ni el pasado, ni los prejuicios familiares, ni el miedo pudieran destruir. Y por primera vez, Lola lo miró sin dudas. Sin reservas, sin miedo al futuro, porque sabía que su amor valía la pena. Que ellos valían la pena.
Al día siguiente, Julián fue a la casa de Mariana, la mujer que le había traído la revelación más desgarradora de su vida. Pero esta vez no iba a caer en sus mentiras ni en sus manipulaciones. Ya no iba a ser más una víctima del pasado. No iba a permitir que su familia lo destruya más. Este era su hogar, y era un hogar que él había construido con Lola. Una mujer que había decidido amarlo. Sin permiso, sin excusas, y ya no había más espacio para nadie que viniera a destruir lo que tanto les había costado crear.